Tal vez Bielorrusia esté a punto de traicionar a Putin. De hecho, en los últimos meses, Lukashenko ha empezado a usar un lenguaje muy diferente al habitual y ha comenzado a hablar de un acuerdo. E incluso ha dicho que una victoria completa no parece realista ni para Rusia ni para Ucrania. Y además, también aseguró que Kiev no debe temer ataques desde Bielorrusia. Y esto a pesar de que en 2022 Minsk permitió a Rusia usar su propio territorio para invadir Ucrania y tomar Kiev. Operación que por cierto fracasó, como bien se sabe. Pero ahora Lukashenko parece tener más miedo de ser arrastrado a la guerra contra Kiev que de Putin. Y ojo, Lukashenko es un dictador interesado ante todo en su propia supervivencia. Y entonces esto nos dice que podría haber entendido que Rusia ya no es una garantía de seguridad, sino un riesgo para la estabilidad de su régimen, sobre todo si arrastra a Bielorrusia al conflicto. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Lukashenko gobierna Bielorrusia desde hace más de 3 décadas y nunca ha tenido una gran relación con Occidente. Pero después de la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales bielorrusas de 2020 y contra la violencia del régimen hacia los opositores, su aislamiento de Occidente aumentó aún más. Pero la distancia máxima llegó en 2022 cuando Bielorrusia permitió a Putin usar su territorio para invadir Ucrania y Occidente reaccionó con nuevas sanciones tanto contra Moscú como contra Minsk. Y ahí Putin se convirtió en una especie de salvavidas para Lukashenko, porque Moscú podía ofrecer apoyo económico y protección. Y de hecho, Bielorrusia depende del Kremlin para obtener energía a bajo costo, préstamos y disuasión militar. Imagínense que Lukashenko en 2023 incluso aceptó albergar armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, mientras que en mayo de 2026 Bielorrusia inició ejercicios que involucraban precisamente armas nucleares rusas, con actividades relacionadas con la preparación para su posible uso. Sin embargo, esta dependencia solo funciona mientras Rusia parezca fuerte y capaz de proteger a sus aliados. Si en cambio Rusia pierde credibilidad militar, entonces para Lukashenko la relación con Moscú corre el riesgo de convertirse también en una vulnerabilidad. Y de hecho, en una entrevista reciente, Lukashenko dijo claramente que Rusia y Ucrania deberían hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo de paz, incluso aceptando compromisos, porque seguir adelante podría llevar a una escalada peor. Pero sobre todo dijo que una victoria en el campo de batalla no parece realista para ninguna de las dos partes, así que tampoco para su aliado. Pero ojo, Lukashenko no está diciendo que Moscú esté equivocada. Sin embargo, ya no habla el lenguaje de la propaganda rusa. Habla como alguien que teme que la situación se salga de control. Luego, Lukashenko también dijo que Ucrania no tendría nada que temer de Bielorrusia. Una declaración interesante. Aunque en realidad Kiev tiene todas las razones para no confiar en Minsk. Después de lo que pasó en 2022... Y además, los rusos y bielorrusos ciertamente nunca dirán de antemano que atacarán en algún lugar. Incluso antes de la invasión de 2022, el Kremlin negaba la intención de desatar una guerra a gran escala. Pero más allá de esto, el contraste con 2022 es enorme, porque Bielorrusia, que de hecho fue un país cobeligerante, ahora parece querer evitar a toda costa hundirse junto con Putin. Y para el Kremlin, cualquier posible alejamiento de Minsk, por pequeño que sea, es una pésima noticia. También porque Bielorrusia es un territorio estratégico que limita al sur con Ucrania y al oeste con Polonia, Lituania y Letonia, es decir, con 3 países de la OTAN. Para Rusia, esto significa tener un aliado en una de las zonas más sensibles de Europa. Y de hecho, en 2022, esta posición hacía que Bielorrusia fuera útil para atacar a Ucrania, y al régimen de Lukashenko le parecía más que bien esto. Pero el fracaso del avance ruso hacia la capital ucraniana lo cambió todo. Porque si en 2022 Putin podía usar Bielorrusia, una Ucrania que imaginaba frágil, en 2026 en cambio Lukashenko tiene enfrente a una Ucrania mucho más fuerte, con experiencia militar y sobre todo capaz de golpear en profundidad. Y Lukashenko parece consciente de este cambio. De hecho, en la entrevista ya mencionada, dijo que la extensión de la guerra al territorio bielorruso sería inaceptable y explicó que su país sería muy vulnerable si Ucrania comenzara a atacarlo de la misma manera en que ataca a Rusia, haciendo además referencia a nada menos que 500 objetivos sensibles que ya habrían sido identificados por los ucranianos en territorio bielorruso. Objetivos que probablemente serían atacados de inmediato en caso de que Minsk se viera involucrada directamente en la guerra. Luego, claro, desde el punto de vista ruso, involucrar a Minsk podría crear presión sobre Ucrania y obligar a Kiev a mover recursos hacia el norte. Pero Lukashenko sabe muy bien que el ejército bielorruso no tiene la experiencia de los ucranianos. Además, Ucrania también ha fortificado la frontera norte con fosos antitanque, obstáculos de cemento y alambre de púas precisamente porque no confía en Bielorrusia. Esto significa que un posible nuevo ataque desde el norte no tendría el mismo efecto sorpresa que en 2022. El ataque de 2022 de todos modos fracasó a pesar de la sorpresa, así que imagínate ahora. Pero quizás lo más interesante es que Lukashenko también dijo que si Rusia volviera a atacar Kiev desde territorio bielorruso, la línea del frente se extendería por unos 1500 kilómetros a lo largo de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.
Y según él, ni los bielorrusos ni los rusos serían capaces de defender ese tramo del frente. En otras palabras, Lukashenko no cree que Rusia sería capaz de defender Bielorrusia de Ucrania. Pero también debemos decir que, racionalmente, a Rusia quizás le conviene más que Bielorrusia se mantenga fuera del conflicto directo. De hecho, para Moscú es mucho más útil tener un territorio amigo que sirva como retaguardia y plataforma de presión, en lugar de convertirlo en un frente adicional y en un objetivo para los drones ucranianos. También porque, además, el ejército bielorruso probablemente solo podría ayudar por poco tiempo, ya que es mucho más débil que el ucraniano. Sin embargo, este distanciamiento de Lukashenko en realidad nos está mostrando la fragilidad de Rusia, que en casos desesperados en realidad podría incluso verse tentada por la idea de usar el ejército bielorruso para obligar a Kiev a dispersar sus fuerzas y quizá aprovechar la ocasión para aumentar la presión en el este. Porque por más débil que sea, si el ejército bielorruso llegara a atacar Ucrania desde el norte, Kiev de todos modos se vería obligada a trasladar muchos más militares al norte para proteger la capital y todo el frente norte en lugar del frente este. Y entonces Putin podría aprovechar al mismo tiempo para presionar precisamente en el este y así sacrificar a los bielorrusos para intentar abrirse paso en el Donbass prácticamente. Y es evidente que Minsk está tomando precauciones para evitar este escenario. El hecho es que Kiev no considera cerrada la cuestión bielorrusa, y Zelensky dijo que Rusia todavía estaría intentando arrastrar a Bielorrusia a la guerra. Sin embargo, también hay que decir que, por el momento, no parece que haya pruebas de grandes formaciones rusas o bielorrusas listas para repetir la invasión de 2022, pero el temor de una participación progresivamente mayor de Bielorrusia en el conflicto sigue existiendo. Y el problema para Lukashenko también es que él no sabe ante qué grado de implicación bielorrusa Kiev podría decidir intervenir en Bielorrusia. También por eso probablemente está tratando de distanciarse de la guerra de Putin. En resumen, para Lukashenko esto es una trampa. Si se opone demasiado a Putin, corre el riesgo de perder el apoyo ruso y por lo tanto, de ver colapsar su propia economía. Pero si acepta demasiadas demandas de Moscú, corre el riesgo de convertir a Bielorrusia en un objetivo para los drones ucranianos. Y es por eso que espera, en la medida de lo posible, un compromiso que ponga fin al conflicto, o que al menos lo congele. ¿Pero Putin realmente puede permitirse que Bielorrusia esté lejos de Moscú? Probablemente no, porque sin Minsk, Rusia perdería su profundidad estratégica en Europa. De hecho, Bielorrusia le permite a Moscú mantener presión sobre Ucrania desde el norte y proyectar influencia hacia los territorios de la OTAN. Entonces, si Lukashenko realmente empezara a distanciarse, aunque fuera de manera lenta y ambigua, para Putin sería un daño enorme, tanto a nivel político como estratégico. También por eso Moscú dispone de muchos instrumentos militares en Bielorrusia y ha trabajado mucho para mantener a Minsk vinculada desde el punto de vista de la defensa militar. El problema, sin embargo, es que cuanto más utiliza Rusia a Bielorrusia como plataforma militar, más Bielorrusia se convierte en parte de la amenaza percibida por Kiev. Y cuanto más Minsk se convierte en parte de la amenaza, más aumenta la posibilidad de que el territorio bielorruso termine dentro del conflicto. Entonces Putin puede usar el factor nuclear y los ejercicios militares para mantener a Lukashenko cerca, pero esto no elimina el problema de fondo. Y sobre todo, Rusia podrá mantener enganchada a Bielorrusia solo mientras tenga los recursos y la credibilidad para hacerlo. Ambas cosas, que el conflicto de desgaste con Ucrania está agotando. Y por si fuera poco, ahora Lukashenko parece que también les está haciendo guiños a los estadounidenses, en cierto sentido. De hecho, en marzo de 2026, Lukashenko liberó a 250 prisioneros, mientras que Estados Unidos aceptó levantar sanciones sobre 2 bancos bielorrusos y sobre el ministro de Finanzas. Aclarando, sin embargo, que esto no debería facilitar la evasión de sanciones ni el apoyo al esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Lukashenko entonces concedió algo en el tema de los prisioneros y buscó a cambio beneficios económicos. No porque haya cambiado de naturaleza, sino porque necesita más margen ahora que su principal protector, es decir, Rusia, parece menos sólido que nunca. Y Lukashenko, además, habría dicho que no descarta un encuentro con Trump, precisando, sin embargo, que en un eventual encuentro no debería limitarse a los temas de la liberación de los prisioneros. Y esto es importante decirlo porque nos indica que probablemente Lukashenko quiere transformar los temas humanitarios en una herramienta para negociar con Occidente y, sobre todo, volverse menos dependiente de Rusia. En resumen, la posible traición de Lukashenko hacia Putin no debe imaginarse como una ruptura total con Moscú. La traición será lenta y ambigua si hay menos disposición a seguir a Putin hasta el final, más intentos de diálogo con Occidente y más cuidado para no convertir a Bielorrusia en un objetivo. Porque Lukashenko no puede permitirse una ruptura frontal con Moscú. Su régimen necesita a Rusia y Rusia todavía tiene las herramientas para influir en Minsk. Pero, precisamente porque la relación es tan estrecha, cada señal de distanciamiento debe ser analizada. Y aquí llega la paradoja para Rusia. De hecho, Moscú quería demostrar que todavía es una superpotencia y que puede dominar todo el espacio postsoviético, pero después de años de guerra está logrando el efecto opuesto. Los aliados más cercanos empiezan a ver a Rusia como una fuente de inestabilidad. Piensen en Azerbaiyán y Armenia, mientras que otros simplemente se han derrumbado. Piensen en la Siria de Assad. Mientras que otros países se han acercado cada vez más a la OTAN, piensen, por ejemplo, en Finlandia y Suecia, que después de la invasión de Ucrania incluso ingresaron a la Alianza Atlántica, sin mencionar las armas reales. Según ustedes, ¿Lukashenko seguirá siendo leal a Rusia o intentará alejarse de Putin? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal si les gustan mis contenidos. ¡Adiós!